Buenas noches a todos los participantes. La Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les brinda la más cordial bienvenida. Hoy vamos a realizar la presentación de la maestría en Ciencia Política con mención en instituciones políticas y procesos electorales. Esta noche nos acompaña Alonso Cárdenas. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana de México. Es magíster en Política Comparada por la London School of Economics, Inglaterra, y tiene el Diploma Universitario de Estudios Franceses por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Es investigador asociado del Centro de Estudios Avanzados de Administración Pública de la Universidad Nacional del Estado de México. Ha sido director de Políticas y Gestión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también asesor de la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Actualmente es docente de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y además coordinador de la maestría en Ciencia Política con mención en instituciones políticas y procesos electorales. Además, es columnista en RPP y destacado analista político en diferentes medios de comunicación. Antes de cederle la palabra al profesor Alonso Cárdenas, quiero explicar la dinámica de esta charla. El tiempo de exposición será de 35 minutos. Luego de ello pasaremos a una ronda de preguntas vinculadas a temas tanto académicos como administrativos del proceso de postulación, para lo cual les pedimos que ustedes puedan ir colocando sus consultas y comentarios en el chat tanto de Zoom como de la plataforma Facebook, a través de la cual también estamos transmitiendo, para que de esta manera podamos dar respuesta a todas sus consultas. Ahora sí, profesor Alonso Cárdenas, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches a todos y todas. Para mí es un gusto poder presentar esta maestría y ver la importante convocatoria que hay, ¿no?, en esta sala, ¿no? Además, tomando en consideración esta nueva realidad, donde básicamente los cursos, la maestría, etcétera, van a realizarse por lo menos en el inmediato plazo por esta modalidad. Yo lo que voy a hacer básicamente es hacer una presentación sobre por qué es importante estudiar una maestría en instituciones políticas y procesos electorales, ¿no? Y bueno, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, también considerando un poco mi experiencia académica y profesional, es sumamente relevante conocer dónde estamos como país y cuál es nuestra perspectiva, ¿no? Cuál es nuestro horizonte, cuál es nuestra visión hacia el futuro, ¿no? Y en eso, las herramientas de la política comparada nos ayudan un montón. Así que si me permiten, reiterando una vez más el agradecimiento, voy a presentarles algunos datos que creo yo pueden orientar la justificación de por qué debemos estudiar una maestría de estas características, ¿no? Bueno, entonces, les agradezco nuevamente su participación, su presencia. Al final de la presentación estoy en la mejor disposición para atender sus preguntas. Bueno, ¿por qué es importante estudiar esta maestría? Después vamos a ver un ejemplo regional que no solamente la maestría se centra en el ámbito de Lima o en el ámbito nacional, sino hagamos algún énfasis en los procesos regionales, ¿no? Y digamos, el caso de Ancash creo yo que es emblemático. Y finalmente vamos a hacer una revisión del sílabus y de la página web sobre la maestría que seguramente ustedes ya han revisado, ¿no? Bueno, el año 2019 se llevó a cabo un estudio de la Universidad de Thunderbird sobre cómo está la democracia en América Latina, ¿no? Y se hizo un énfasis el Perú en comparación con sus vecinos latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué es importante la democracia? ¿Qué se entiende por democracia? ¿Cuán alejadas están las instituciones políticas de la clase gobernada? ¿Qué percibe la gente en relación con sus autoridades políticas? ¿Se vincula o no se vincula con la democracia? Etcétera, ¿no? Y los resultados
creo yo, son muy significativos para encauzar el estudio de una maestría de estas características. Hago énfasis en que esto es antes de la pandemia, es decir, las condiciones en las que estaba el Perú y el resto de los países de América Latina eran muchísimo mejores a las que nos encontramos el día de hoy, siendo que el Perú es uno de los países más afectados a nivel mundial por la pandemia, ¿no? Pero es muy importante señalar eso, que esto es antes de la pandemia. Esto se presenta pocos meses antes de que llegara el coronavirus. Por ejemplo, apoyo a la democracia, lo que se entienda por democracia. Como pueden ver, el Perú se ubica en los últimos lugares de América Latina. Y es muy importante enfatizar América Latina porque son países de un nivel social y económico muy similar al Perú. ¿Por qué estamos tan bajos en el apoyo a la democracia? ¿Qué está pasando con nuestras instituciones? El proceso electoral acerca o aleja a los gobernantes y los gobernados. Las cifras, creo yo, dejan pocas dudas. Hay un problema muy grave en los procesos electorales y también en el sistema político peruano. La satisfacción con la democracia. Es decir, si yo estoy contento o no estoy contento con el sistema que me permite elegir o ser elegido, ¿no? Cómo funcionan las instituciones, el juego democrático, etc. La satisfacción de la democracia en el Perú, como pueden verlo, es la segunda más baja en América Latina. Es decir, que a pesar de los 20 años prácticamente ininterrumpidos de crecimiento económico, la gente no está contenta con su sistema democrático. ¿Por qué será? Esa es una de las preguntas orientativas que nos podría ayudar a estudiar una maestría de estas características. Siguiente, Rosemary, por favor. Bueno, como pueden ver, el apoyo a la democracia ha tenido una caída bastante significativa. Prácticamente está un poquito mejor, un poquito más bajo que el año 2010, siendo que la caída desde el año 2012 ha sido constante hasta el año 2019. Ojo que esto es antes del coronavirus, ¿eh? Imagínense ustedes cómo está ahora. Esto es una gráfica que a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Cuánto la gente apoya un golpe de Estado o el cierre del Congreso cuando hay mucha corrupción o mucha delincuencia? Como podemos ver, el Perú es el segundo país después de Jamaica en que apoya este tipo de intervenciones. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué las cosas son así? ¿Qué está fallando con nuestro sistema, con nuestras instituciones políticas y también con nuestros procesos electorales? Esta es la tolerancia al cierre del Congreso. Bueno, creo que no hay dudas. La diferencia, pues, es abismal, ¿no? Entre el Perú y el segundo lugar, que es México. Es prácticamente el doble. Tenemos un repudio a los partidos políticos que están representados en el Congreso. La diferencia es pues gigantesca. Ni siquiera en otros países que tienen tan Honduras, ¿no? Que son de los países más violentos del mundo, tienen este repudio hacia los partidos políticos que están representados en el Congreso. Y esta es, creo yo, una de las más relevantes, ¿no? Porcentaje que menciona la corrupción como el problema más importante del país. Nosotros, antes de la pandemia, consideramos que la corrupción era el problema más importante de nuestro país, más que la contaminación, etcétera, etcétera. Y eso está vinculado estrictamente con la clase política que nosotros elegimos. Esto habla de un deterioro prácticamente sistémico de nuestras instituciones políticas. Bueno, esta es probablemente una de las, gracias Rosemary, una de las láminas que creo yo podrían ser hasta para un tema de tesis. Percepción del involucramiento de los políticos, es decir, de la clase política, de aquella que nosotros elegimos vía procesos electorales en casos de corrupción.
Esto es percepción, ¿eh? Entonces, les decía que este gráfico, el 414, creo yo que es hasta para una tesis, porque de América Latina, el Perú es el país donde la percepción del involucramiento de los políticos, es decir, de la clase política, la clase que es elegida mediante elecciones, en la corrupción es el mayor de toda la región. Prácticamente el 100%, es decir, 95 de 100, cree que su clase política es corrupta. Primer lugar en América Latina. ¿Qué pasa con los filtros en los procesos electorales, ¿no? ¿Por qué nuestro sistema de partidos hace agua de esa manera? ¿Por qué no lo hemos podido corregir? Es un tema interesante para inclusive una tesis de maestría. Y las cifras no me dejan mentir. Considerando, subrayo, reitero, que esto es antes de la pandemia. Las cosas durante la pandemia, como estamos viviendo ahora, se han deteriorado de una manera significativa. Y bueno, esto es un tema ya haciendo zoom, es decir, enfocándonos en un elemento que yo considero muy relevante, que son los gobiernos regionales para una maestría de estas características. Y vamos a hacer el zoom en el caso de Ancash, que es un ejemplo emblemático, ¿no? No solamente por su deterioro en el tema de la violencia, sino por la calidad de representantes que han sido electos en la región Ancash. Y yo hago un histórico de todos los gobernadores regionales que han sido electos en dicha región. Y como podemos ver, el señor Freddy Giraldi Álvarez fue vacado, el señor César Álvarez renunció, el señor Enrique Vargas fue inhabilitado y asumió el señor Waldo Ríos, el señor Waldo Ríos luego fue arrestado, Enrique Vargas Barnechea fue arrestado, en fin, el señor César Álvarez Aguilar renunció. Hay todo un componente de descomposición a nivel regional que también vale la pena subrayar, estudiar y analizar. ¿Por qué la corrupción se ha generalizado tanto en estos endebles sistemas de partidos a nivel regional y local? ¿Por qué las cosas son como son? Y no es su casualidad que esto suceda en Ancash, una de las regiones que más canon minero recibe, gracias a los aportes, por ejemplo, de Antamina, ¿no? Es muy interesante y muy preocupante ver esta realidad. ¿Por qué se ha descompuesto a este nivel el sistema de partidos y los procesos electorales en una región tan importante y con tantos recursos? Probablemente el distrito más rico del país sea San Marcos, ¿no? Que recibe el canon de Antamina. Y miren pues la calidad de autoridades políticas que eligen. Ahí están los datos, ahí están las cifras. Yo baso mis comentarios en evidencia y esto lo podemos replicar en varias regiones del país. Esto para la población, ¿qué significado? ¿No? Este deterioro del sistema político y también del divorcio enorme entre las personas que elegimos mediante procesos electorales y la ciudadanía. Pues que en plena pandemia, según The Economist, nosotros teníamos las camas UCI y los ventiladores mecánicos. Miren la diferencia. No obviemos a Estados Unidos, ¿no? Entre países de la región, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, ¿no? Las diferencias son pues abismales y las consecuencias son las que estamos viviendo. ¿Qué pasó? Y, por ejemplo, nuestra prácticamente invencible macroeconomía, pues llegó el coronavirus y tuvimos el peor desempeño a nivel mundial en términos económicos. Entonces, nuestra invencibilidad a nivel macroeconómico no lo era tal. ¿Qué pasó? Ahí están las cifras. El peor desempeño a nivel mundial. Y bueno, con eso terminamos la parte inductiva. Gracias, Rosemary. No sé si hay algunas preguntas o
podemos pasar al sílabo. Yo les agradezco su paciencia, su disposición y su interés por la maestría. Muy amables. Entonces yo voy a comentar algunos datos vinculados al proceso de admisión hasta que nuestros amigos que hoy se han conectado puedan hacer las consultas respecto a los temas que tienen que ver propiamente con lo académico, ya que hoy Alonso nos acompaña y con él pueden absorber todas esas dudas que seguramente se han presentado al momento en que ustedes han revisado la información. Empiezo diciendo lo siguiente. Respecto al proceso de admisión, como ustedes pueden haberlo visto, pueden postular hasta el miércoles 3 de marzo y la evaluación de sus documentos y la entrevista personal se coordina y se programa para el jueves 4 y el viernes 5 de marzo. El día lunes 8 estamos publicando los resultados y el lunes 22 iniciamos las clases. Respecto al costo de los estudios, el costo total de la maestría de los estudios es de 15.000 soles, a lo cual ustedes deben añadir el costo por el derecho de asesoría y sustentación de tesis o de su trabajo de investigación, que tiene el valor de 4.000 soles. El pago lo pueden realizar a través de cuotas por ciclo o pueden pagar la totalidad de los estudios. Si son cuotas por ciclo, en la primera cuota, que se cancela el 10 de marzo, tiene el valor de 937.50 céntimos soles. Desde la segunda a la quinta cuota, el valor es de 703.12 soles. El costo total por ciclo es de 3.750 soles. Y tenemos el beneficio de pronto pago, que tiene un descuento del 5%, tanto para la persona que realiza el pago total del costo de la maestría, como para la persona que realiza el pronto pago por el costo total del ciclo. En ambos casos se aplica el descuento del 5%. Respecto a los requisitos de ingreso, se los voy a comentar para que si ustedes también tienen alguna duda sobre eso, yo les puedo comentar al respecto. Todo el proceso de inscripción se realiza en línea. Ustedes nos envían pues, el voucher del comprobante de pago y uno de los aspectos más importantes es que tienen que remitirnos la copia certificada del grado académico de bachiller universitario. Si ustedes no tienen la copia certificada por la universidad, pueden enviarnos la copia legalizada por notario público. Además, deben adjuntar el certificado original de estudios universitarios, una copia simple de su documento nacional de identidad, su currículum vitae también simple, una fotografía digital actualizada, y les pido prestar atención a este punto de los requisitos. Deben presentar un borrador de un proyecto de investigación para la tesis de grado, el cual no debe superar las 600 palabras de texto. Además, deben incluir una carta de referencia, ya sea de un profesor, un jefe o un superior, que pueda brindarnos mayores detalles respecto a su desempeño profesional y las características personales del postulante que lo vincularían con los temas a tratar en esta maestría. Perfecto, con eso hemos terminado todo lo que tiene que ver con los requisitos de admisión y ahora pasamos más a revisar lo que nos consultan, ¿no? Nos preguntan cuánto tiempo dura la maestría. Alonso, tú nos puedes ayudar con ese dato y creo que nos sería oportuno comentar cuáles son los temas que se desarrollan en los diferentes ciclos. Digamos, grosso modo, lo ideal es que dure 2 años, ¿no? 2 años a partir de la tercera semana de marzo de este año, más 2 años. Como ustedes pueden ver, estos son los cursos: procesos electorales, sistema de partidos y partidos políticos, la administración electoral y una clase que se llama métodos de investigación. Métodos de investigación que básicamente nos va a ayudar a tener más rigurosidad académica y una estructura metodológica coherente para la presentación, pues, por ejemplo, de nuestra tesis de maestría, ¿no?
De ahí, un tema que a mí me encanta, ¿no? Que es la historia contemporánea de la democracia en América Latina, ¿no? Vamos a estudiar, por ejemplo, al PRI mexicano, vamos a estudiar la dictadura de Galtieri y Videla en la Argentina, qué pasó con Pinochet, algunos de los conflictos que ha habido en América Central, ¿no? En fin, muchos de estos temas tan apasionantes que tiene que ver de cómo se ha ido consolidando, construyendo o deconstruyendo en la democracia en nuestra región, ¿no? Comunicación política también es un tema sumamente interesante, ¿no? Y que está en boga en estos últimos días por lo que sucede con nuestro querido presidente de la República. Los sistemas electorales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos un régimen presidencial, o si somos semipresidencial, o si somos parlamentarios, o somos semiparlamentarios, o qué somos, ¿no? Y bueno, métodos de la investigación 2, que también nos va a profundizar sobre lo que se había mencionado antes. Ética, bueno, ética y política, que es un tema fundamental de la universidad que está promoviendo, ¿no? La ética en el ejercicio de la función pública, con énfasis en los procesos electorales, el proceso de la justicia electoral, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, la ONP, las tachas, etcétera, ¿no? Bueno, lo que les mencionaba de movimientos regionales, descentralización, ¿no? ¿Qué pasa en Ancash? ¿Por qué pasan las cosas que pasan en Cajamarca, en Tacna? En fin, ¿no? Los movimientos regionales, investigación 1, y finalmente, en el último semestre, bájale un poquito, Rose, fiscalización y control de procesos electorales, ¿no? Básicamente su nombre se explica. Representación política es un curso que también a mí me gusta mucho. Es, por ejemplo, ¿por qué hay tan pocas mujeres en cargos de elección, sobre todo a nivel regional y local? La participación de poblaciones históricamente discriminadas en los procesos de tomas de decisiones, en fin, ¿no? Ese tipo de cosas. Y finalmente, investigación 2, que se supone, esperemos que cuando lleguen a esa clase ya puedan tener una propuesta de tesis más o menos consolidada y cuajada que les permita pues obtener el grado a nombre de la nación, ¿no? Básicamente eso. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Perfecto, gracias Alonso. También tenemos otra consulta vinculada a cuánto dura la maestría. Por favor, ayúdanos con ese dato y creo que también nos ayudaría, nos podría llevar a explicar cuál es la metodología de enseñanza que ahora se va a llevar, ya que si bien la maestría es presencial, ahora estamos en toda una etapa de trabajo remoto y también, por supuesto, de estudios de manera remota. Bueno, básicamente, como les decía, el horizonte temporal de la maestría es de 2 años, contando a partir de la tercera semana de marzo de este año, ¿no? Está dividido, como ustedes pueden ver, en 4 semestres, con esta carga electiva, ¿no? De estos cursos. La metodología básicamente es un estricto respeto a lo que nos digan nuestras autoridades, ¿no? Por obvias razones, el primer semestre de esta maestría va a ser a distancia, es decir, vamos a utilizar las herramientas que nos permite Internet. Ahí las clases van a ser sincrónicas, básicamente. El profesor va a dar una serie de lecturas que se van a subir a la página web de la universidad. Se va a abrir la discusión a través de, por ejemplo, Zoom, ¿no? Y se dejarán algunos trabajos y básicamente eso, ¿no? La idea es aprovechar al máximo las herramientas que nos dé la tecnología, en este caso Internet, para poderle sacar el mayor jugo a la maestría, ¿no? Grupos de trabajo, ¿no? Digamos, ya no hacemos los grupos de trabajo en una cafetería, sino pues a través de una sesión Zoom, discusiones sobre los textos, ¿no?
acompañamiento de otras herramientas, por ejemplo, algunos videos de YouTube, ¿no? Yo tengo uno de los profesores, le gusta mucho utilizar partes de películas para ilustrar algunos de los ejemplos que se están viendo en clase, ¿no? En fin, todo ese tipo de herramientas enriquecedoras en el proceso pedagógico, ¿no? Perfecto. Tenemos otra consulta vinculada a que si los cursos se dan de manera simultánea, es decir, yo empiezo mis clases el 22 de marzo y ya tengo habilitados mis 4 cursos para el primer ciclo. Así es, así es. Los profesores van a dar clases martes, miércoles, jueves y viernes. Una clase por día, que dura más o menos 2 horas y media, 2 horas 40 horas académicas, y los cursos son en la noche, ¿no? Tomando en consideración, pues que muchos de ustedes tienen una carga laboral y una carga familiar, entonces, pues como se tomó la decisión que lo mejor era hacer los cursos en la noche, más o menos a esta hora, ¿no? Un poco más tarde, para que también la presión en Internet baje un poco, ¿no? Porque pues nuestro servicio de Internet comparativamente es de los más malos de América Latina, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que todos vivimos durante diferentes momentos del día, así que como universidad comprendemos que puedan existir esas dificultades. Por eso también sabemos que de pronto en algún momento, si no pueden asistir a estas clases sincrónicas, van a ustedes a encontrar en nuestra aula virtual pues los videos de la clase, de esa manera no sufren ningún atraso en las lecturas ni en los contenidos. Muy bien, voy a seguir dando respuesta entonces a las consultas que tenemos. Tenemos varias consultas vinculadas al proceso de admisión, específicamente al envío del grado académico de bachiller. Entonces les pido que me ayuden prestando bastante atención a este punto. Nosotros solamente podemos recibir el grado académico de bachiller de 2 formas: a través de la copia certificada por la Universidad de Procedencia o a través de la copia legalizada por un notario público. Estos son los 2 tipos de documentos que SUNEDU nos permite a nosotros ingresar al sistema para que ustedes estén habilitados para estudiar la maestría. Si sobre este punto todavía tuvieran alguna duda o presentan una situación particular por la cual no cuentan con el documento, les pido que se pongan en contacto con nuestro compañero Diego Tapia. Estamos colocando sus datos en el chat para que puedan ver su caso particular y de esta manera pues podamos ayudarles para que cumplan con este requisito que, como repito, es fundamental y nosotros no podemos, digamos, establecer otra forma de recibir la constancia si no es de esta manera. Ahora sí, vamos a seguir revisando las preguntas. Sobre si deben remitir el comprobante de pago previa al envío de los documentos. Lo que nosotros pedimos para mantener un orden es que ustedes recopilen, digamos, toda la información que se requiere y puedan hacernos llegar un solo correo con toda esta documentación. De esta manera, el proceso de revisión es, digamos, toma menos tiempo y les podemos dar una respuesta lo antes posible. Así que no hay ningún problema, ustedes pueden realizar el pago y luego, digamos, recopilar la documentación solicitada, porque recuerden que además de los certificados, incluimos un borrador de un proyecto de investigación. Entonces también es importante que este documento que ustedes lo pueden descargar en nuestra página web. Ustedes ingresan a la RUIS y luego ingresan a posgrado y ahí ustedes van a poder encontrar nuestras maestrías y llegamos a esa página donde está la maestría que ustedes han elegido. Se van a proceso de admisión y aquí ustedes encontrarán los requisitos que yo les acabo de mencionar, que son todos estos. Aquí ya encuentran ustedes el detalle del tema de la fotografía y en el ítem F
ustedes hacen clic al hipervínculo y van a descargar un documento Word, que es el documento que ustedes deben completar con el detalle de cuál es la línea de investigación que se vincula más con lo que ustedes quieren investigar durante la maestría. Este es el documento en Word. Solamente completan sus nombres, su número de DNI, y aquí ustedes encuentran las 4 líneas de investigación que la Universidad Jorge Montoya ha establecido para la maestría en Ciencia Política, Convención de Instituciones Políticas y Procesos Electorales. Tenemos 4 líneas de investigación. Tenemos organizaciones políticas y campañas electorales, democracia y ciudadanía, gerencia pública y modernización administrativa electoral, y también descentralización y movimientos regionales. Entonces la idea es que ustedes realicen un breve ensayo, recuerden que no deben superar las 600 palabras de texto, en el que expliquen cuál es la línea de investigación que les genera mayor interés y sobre eso qué temas les gustaría investigar, y esto pues será la base para su futuro proyecto de investigación. Alonso, nos preguntan acerca de la plana docente de la maestría. Por favor, cuéntanos quiénes nos acompañan en esta primera edición de la maestría. Con eso doy respuesta a una consulta que teníamos respecto a nuestros egresados. Esta va a ser la primera edición de esta maestría y como bien Alonso nos lo ha explicado, existen pues características muy concretas del contexto político, social y económico que estamos viviendo en el Perú y en el mundo, que hacen pues necesaria una especialización y un posgrado en estos temas. Alonso, ayúdanos con el tema de los docentes. En este primer semestre hay 4 docentes, ¿no? El señor Morgan Quero es un doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, que además ha estudiado una maestría también sobre sociología y democracia, y conoce muy bien, por ejemplo, cómo funcionan los procesos electorales en América Latina, cuál es la incidencia que existe en el Perú sobre estos temas. Además tiene una vastísima experiencia como investigador, tanto en nuestro país como en el extranjero, y además tiene mucha experiencia en el sector público, ¿no? Ha sido jefe de gabinete en el Minedu, el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de la Producción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos en el doctor Quero una persona que conoce a nivel nacional, ¿no? También a nivel internacional, tiene formación académica en las mejores universidades en Europa y también en América Latina, y es además una excelente persona, es muy simpático, ¿no? Tiene una gran capacidad pedagógica, ¿no? Entonces, él nos acompaña. Bueno, Jean-Pierre Vaca es una persona que, bueno, es abogado, es especialista en estos temas electorales, ha estado muy vinculado en el proceso legislativo en el Congreso de la República, además tiene dos posgrados, uno en la Católica y uno en Europa, ¿no? Entonces conoce muy bien los temas electorales, ¿no? Bueno, el señor Piero Corbeto, bueno, no necesita presentación, ¿no? Él es actualmente el jefe de la OMP, ¿no? La Organización Nacional de Procesos Electorales, responsable de sacar adelante pues las elecciones en un contexto de pandemia, ¿no? Así que creo yo esa es una de las mejores cartas de presentación de esta maestría. Y además el señor Corbeto ya ha sido docente varias veces en la Ruiz de Montoya, ¿no? Entonces tiene esta experiencia académica y además tiene mucha experiencia a nivel de gestión pública, ¿no? Y bueno, Ander, que es nuestro metodólogo, especialista en métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos, pues también tiene una sólida experiencia en Europa en estos temas, ¿no? Así que, digamos, tenemos un pócar, ¿no? de excelentes profesionales con sólida experiencia académica, vasta experiencia profesional y además esa, digamos, calidez humana que tienen para explicar las cosas, para
poner atención a las preguntas, para darnos lecturas muy actualizadas, ¿no? Clásicos también de sus diferentes materias, así que creo yo es un excelente equipo de docentes el que pues, los va a acompañar en este proceso, ¿no? Genial, Alonso. Entonces ya todo lo que tenga que ver con docentes, ya nos has compartido la información. Tenemos aquí otra consulta que quiero transmitírtela. Nos dicen, ¿bajo qué modelo educativo, ya sea competencias, asignaturas, se imparten los cursos del plan curricular de la maestría? Eso por un lado, y también, ¿cuántas horas lectivas totales comprende un curso de 3 créditos al semestre? ¿Nos ayudas con esto, por favor? Claro, puedes volver otra vez a la estructura del sílabo, porfa, de las clases, porque ahí está Sí. detallado. Bueno, básicamente, nuestra metodología es desde revisión de bibliografía especializada a profundidad, estudios de casos, ¿no? Y dependiendo también de la asignatura, algunas competencias, ¿no? Por ejemplo, en materia de comunicación política. Como ustedes pueden ver, el número de créditos generalmente es 3, ¿no? Y las horas son también 3, pero estos son, corrígeme por favor, Rosemary, son horas académicas, ¿no? Es decir, no son horas regulares, sino son horas de 50 minutos, ¿no es así? Así es, son horas académicas. Sí, son horas académicas. Entonces, como puedes ver, como pueden ver la persona que me hizo la pregunta, al final hay, los créditos son 12 y las horas son 12 también, ¿no? Académicas, no horas regulares. Cronológicas. Ajá. Así es. Muy bien, tenemos otra consulta vinculada a cómo es que se realizan las evaluaciones de los cursos, cómo son los exámenes, si existen trabajos individuales y grupales. Por favor, Bueno, coméntanos. eso ya depende de la libre cátedra de cada uno de los profesores, ¿no? Pero generalmente hay trabajos grupales, hay trabajos individuales, hay estudio de caso, ¿no? También hay exámenes que son para resolver en ese momento y algunos que son para entregar una semana después, ¿no? O sea que eso ya depende de el perfil y de las exigencias de cada uno de los docentes, dado que existe la libre cátedra en nuestra universidad, ¿no? Así es, perfecto. Ahora vamos a revisar qué otras preguntas tenemos por aquí. Hay un aspecto importante, Alonso, y que preocupa tal vez a muchas de las personas que quieren inscribirse, ¿no? ¿Qué sucede cuando cuando concluye el estado de emergencia y debamos volver a los estudios presenciales? Se van a mantener los horarios que, como tú muy bien dijiste, están pensados que sean en la noche para que todos puedan participar, pero es decir, ¿vamos a mantener los horarios? Bueno, nosotros tenemos que obedecer todo lo que nos diga el Ministerio de Educación y la SUNEDU, ¿no? Yo creo que en el corto plazo va a ser muy difícil volver a un sistema presencial, ¿no? Por las cosas que están sucediendo en nuestro país. Pero, dada la experiencia que nosotros tenemos en el tema de las maestrías, generalmente, prácticamente al 100%, los cursos son en las noches, ¿no? Porque, como yo lo había mencionado, muchos de ustedes, o casi todos tienen una carga profesional y además, pues, sus cosas, sus actividades personales, ¿no? Entonces, los cursos de las maestrías o son en las noches, o inclusive también se puede tomar consideración de que sean los sábados, ¿no? Pero eh, tanto en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya como en otras universidades existe el consenso de que los cursos de maestría sean en las noches, ¿no? Sí, definitivamente es un aspecto que ha sido muy valorado por nuestra escuela de posgrado, porque entendemos que todas las personas, sobre todo a nivel de posgrado, pues tienen una serie de responsabilidades, tanto profesionales como personales.
Así que tengan en ese sentido pues la certeza que los horarios de los cursos han sido muy bien pensados para que todos ustedes puedan seguirlos sin dificultades. Y aquí lo más importante es que el diálogo con los profesores, con el coordinador de la maestría es permanente. Es algo que nos caracteriza como escuela, como universidad, porque lo que nos interesa no es solo que asistan a los cursos o que aprueben con una nota mínima. Lo que nos interesa es realmente el aprendizaje, generar una comunidad pues, de diálogo y de debate en las clases. Así que tengan nuestro compromiso respecto a este punto, ¿no? Entonces, con esto, si no hay más preguntas, cerraríamos la charla. Estamos aquí pues muy gustosos de leer lo que ustedes nos escriben y poderlo comentar, ¿no? Ya hemos dado respuestas sobre el tema de las clases presenciales. Si ustedes tienen alguna otra duda o inquietud respecto al proceso de admisión, respecto a los temas, la metodología, por favor no duden en escribirnos porque estamos gustosos de poder absorber todas las consultas. Como hoy Alonso nos ha comentado muy bien a través de todas las estadísticas que él ha compartido, el Perú necesita de profesionales que fortalezcan los partidos políticos, los sistemas electorales, así que estaremos muy gustosos de que ustedes se inscriban en la maestría para poder formar pues a estas nuevas generaciones de profesionales. Muchas gracias, buenas noches. Alonso, no sé si gustas decir unas palabras para despedirte. Bueno, no, nada más agradecerles por su disposición, por el interés que tienen en esta maestría. Ojalá que ese interés se materialice y se puedan inscribir, y nosotros estaremos muy gustosos de compartir con ustedes nuestros conocimientos, pero también aprender de ustedes, porque esto es pues una vía de doble sentido, ¿no? Así que muchísimas gracias, y bueno, cualquier cosa, por favor, tiene mi correo electrónico y en la mejor disposición. Excelente. Buenas noches. Gracias a todos por participar.